Orgullosamente Politécnico. Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de Teoría de Lenguajes y Compiladores y nuestro tema de hoy es el análisis léxico y los lenguajes formales. Antes de comenzar con nuestro ejemplo en este video, debemos tener claros algunos conceptos básicos sobre el tema, como son los compiladores, sus fases y lo que es el análisis léxico. Y bueno, comenzando con los conceptos, pues, ¿qué es un compilador? Un compilador es aquella herramienta que toma un lenguaje fuente y lo transforma a un lenguaje objeto. En otras palabras, un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación que podemos definir como el código fuente, y regularmente este se encuentra en un alto nivel, y lo que va a hacer el compilador es transformarlo a uno de medio o más bajo nivel para que pueda ser entendido por la máquina o nuestra máquina. Después tenemos a las fases del compilador, que vendrían siendo el análisis léxico, el análisis sintáctico, análisis semántico, la generación de código intermedio, la optimización del código y por último la generación del código final. Y bueno, ahora ¿qué es el análisis léxico? Que es nuestro tema, uno de nuestros temas principales. Pues el análisis léxico, como pudimos ver en la anterior diapositiva, es la primera fase de un compilador y consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa, que vendría siendo una secuencia de caracteres, y produce una salida compuesta de tokens, que son componentes léxicos o lo que vendría siendo igual a los símbolos. Y bueno, ¿cuál es la función del analizador léxico? Como se puede apreciar en el esquema, de una interacción que se aplica convirtiendo el analizador léxico en una subrutina de un analizador sintáctico. Una vez que recibida la orden sería obtener el siguiente componente léxico del analizador sintáctico. El analizador léxico va a leer los caracteres de entrada hasta que puede identificar el siguiente componente léxico. Y bueno, pues tal vez suene un poco revuelto, pero vamos a explicarle un poco el funcionamiento de un analizador léxico. Bueno, pues el analizador léxico funciona bajo peticiones del analizador sintáctico cuando le pide el siguiente token. Recordemos que un token es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Entonces vamos a ir leyendo caracteres que almacenamos en un buffer de entrada, teniendo en cuenta nuestra siguiente tabla que tenemos en pantalla. Y si comenzamos donde está la flecha negra en nuestra parte izquierda, según vamos teniendo acceso al archivo o al fichero, tenemos que eliminar dos caracteres en blanco y posicionarnos en la letra A. Entonces vamos a leer ese carácter devolviendo ese token. Cuando veamos el siguiente espacio en blanco, que vendría a ser nuestra flecha azul en pantalla, debemos ver si encaja con alguno de los patrones que hemos definido mediante las expresiones regulares. Y de ser así, debemos pasárselo al analizador sintáctico, que automáticamente nos pedirá que reconozcamos el siguiente token. Tras eliminar el analizador sintáctico y el carácter en blanco, que es donde se encuentra nuestra flecha azul nuevamente. Entonces estas expresiones regulares se construyen mediante un autómata finito. Ahora vamos a comenzar con un pequeño ejemplo en C o C++. Y bueno, aquí se puede apreciar cómo cada segmento de la línea de código en pantalla se separa y después en una tabla de símbolos en la cual se clasificarán los elementos, asignándoles un token, que es lo que será enviado al analizador semántico, un atributo previamente definido y alguna observación que servirá para identificar cuál es la función que cumplen. Por último, en este caso tenemos una palabra reservada, que sería nuestro if, es decir, que tiene un significado gramatical especial. Después tenemos al sueldo, que es un identificador o una variable dentro de nuestro código. Los símbolos de igual son operadores de comparación, el cual sirve para comparar si dos entidades cumplen con una característica en concreto. Después tenemos dos valores numéricos que son definidos previamente por el usuario. Después tenemos al operador aritmético, que obviamente va a realizar una operación aritmética como es la multiplicación, y un separador de sentencias.
que este nos va a servir para identificar el final del proceso de nuestra operación. Y bueno, espero que haya quedado claro con este pequeño ejemplo y muchas gracias por su atención.